en su momento de la planeación, que es donde nosotros establecemos hacia dónde queremos llegar, de qué manera vamos a hacerlo, y también representa tomar decisiones que van a repercutir en el futuro, ¿verdad? Hablar de planeación es visualizar el futuro de la empresa. Cuando nosotros hablamos de organización, lo primero que uno piensa es en un orden, y es porque la empresa necesita una estructura, la empresa necesita una adecuación de los puestos de trabajo y establecer cómo cada uno de estos puestos se van a vincular. Se dice que las etapas de planeación y de organización son las etapas del proceso administrativo, eh, no dinámicas, sino de cierto modo donde establecemos los planes, donde establecemos qué es lo que la empresa va a hacer. Aprendimos también que en la administración se da un principio que habla de la unidad temporal, es decir, que todas las etapas del proceso administrativo se interrelacionan. Entonces, a la vez que estamos planificando qué vamos a vender, qué vamos a comercializar, qué vamos a fabricar, que vamos a tener sedes a nivel nacional, que vamos a tener empresas en el extranjero, a la vez estamos definiendo qué estructura va a tener la empresa. Y cuando hablamos de estructura es definir qué puestos necesitamos. Yo sé que la mayoría de empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, surgen muchas veces por una casualidad, dicen los expertos. Surgen porque se nos presentó una oportunidad de negocio y comenzamos. Pero que, a diferencia de una empresa que se planifica, que se organiza desde un inicio, va creciendo y en el camino vamos tratando de componer las cosas en la marcha o vamos tratando de darle una organización que sea adecuada para la empresa. Entonces, el hablar de organización es establecer qué puestos de trabajo necesitamos, qué departamentos la empresa necesita para poder alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Carlos, su autoridad máxima, el Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, por los decanos de las diferentes unidades académicas, un representante estudiantil, un representante docente, un representante profesional, y todos ellos integran el Consejo Superior Universitario. Cada facultad tiene su propia junta directiva, integrada por el decano, por 2 representantes de los profesores y 2 representantes de los estudiantes. Es decir, ustedes también tienen voz y voto en esa junta directiva. Y entonces, de esa manera, esa es nuestra máxima autoridad en la Facultad de Ciencias Económicas. Ya luego vienen los jefes de área, el jefe o director de la Escuela de Administración, el director de la Escuela de Auditoría, el director de la Escuela de Economía y los directores del Departamento de Área Común. Esta estructura responde a la organización de la empresa, a los planes que la empresa tiene. Ahora bien, si lo vemos, por ejemplo, en la mayoría de empresas, vemos que existe un contador, que existe un departamento de recursos humanos, que existe un departamento de producción, un departamento de ventas. ¿Y esta estructura de qué depende? De los objetivos que la empresa quiera alcanzar. Si como parte del objetivo de la empresa es comercializar sus productos, tiene que existir un departamento de ventas porque los productos no se van a vender solos. En ese departamento de ventas hay un jefe, hay supervisores, hay vendedores y las ventas pues pueden dividirse en rurales, en urbanas, dependiendo de la magnitud de la empresa. Por ejemplo, veamos en el caso de embotelladora la Pepsi, Coca-Cola, vemos Pan Bimbo. Cada una de estas empresas tiene un esquema, tiene una estructura orgánica que le permite cumplir con sus objetivos. Entonces, la estructura debe de brindar esa garantía de poder alcanzar nuestros objetivos.
Y les hablaba al inicio de las pequeñas empresas, cómo éstas van creciendo y van necesitando de una organización. Al inicio la empresa pues es papá, de repente sus 2 hijos, la esposa se involucra en ese proceso administrativo y, por ejemplo, todos tienen funciones, pero la empresa va creciendo y va creciendo y va creciendo. Llega un momento en que el papá ya no puede hacerlo todo y tiene que aprender a delegar, que es lo más duro. La organización requiere de delegar. Delegar es transferir obligaciones que son responsabilidades, pero también transferir autoridad. Es decir, el poder tomar decisiones, que es lo más difícil en una pequeña empresa. Si alguno de ustedes ya ha laborado en ellas, no me dejarán mentir que es un poco difícil la organización porque mandan todos. Manda el hijo, manda el cuñado, manda la esposa, mandan todos porque todos son familia y a veces no tienen bien definidos sus puestos de trabajo. Entonces, hablar de organización es definir cuál es la estructura, cuál es el esquema de la organización que nos va a permitir alcanzar los objetivos. Y Benavides Españeda, cuando habla de organización, dice que es porque yo no puedo pensar en que si soy vendedor, solo mi función es vender y no tengo nada que ver más con la empresa. Usted tiene que estar en comunicación con la secretaria, con el área de producción, con su jefe, con el área contable. Entonces, todos los puestos de trabajo en una organización deben de mantener un vínculo, deben de estar relacionados entre sí. Es más, vamos a hablar de una organización formal donde toda la relación es con respecto a los puestos de trabajo. Entonces, hablar de organización es hablar de definir la estructura orgánica de la empresa, es hablar de definir de qué manera vamos a crear y definir los puestos de trabajo que nos ayuden a alcanzar los objetivos. A veces las empresas ya están funcionando, pero vemos que los puestos de trabajo son insuficientes o nos damos cuenta que existe la necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo. Y es ahí donde se habla de reorganización, el poder analizar si la estructura que la empresa tiene actualmente permite alcanzar sus objetivos o si es necesario modificarla. Por ejemplo, en universidad se habla acerca de un tema de reforma universitaria y dentro de estos ejes se hablaba de cómo el incorporar a nuestras carreras el tema virtual y la pandemia nos hizo hacerlo de la noche a la mañana. No de la manera más correcta porque nos hace falta mucho para que la formación sea virtual. Tiene que existir una modalidad que cumpla con los requisitos. Sin embargo, pues la necesidad nos hizo saltar. Ahora habrá que hacer muchos cambios y también nuestras autoridades tienen un reto grande porque van a tener que incorporar dentro de su oferta académica carreras que se desarrollen en línea, porque es parte de lo que el mercado exige y que ahora esta necesidad a nivel mundial nos hizo ver que debe de incorporarse dentro de la oferta educativa, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, licenciado. Gracias. Bien, cuando nosotros hablamos de qué es lo que yo tengo que hacer cuando organizo la empresa, tengo que pensar en identificar y clasificar las actividades requeridas. La empresa necesita vendedores, la empresa necesita, por ejemplo, pensemos que es una empresa que se dedica a colocar techos. Entonces necesita personas que puedan hacer soldadura. Necesita también personas que puedan hacer diseño. También necesita ofrecer el servicio de electricistas porque el hecho de que la persona se suba y que coloque el techo no garantiza que la persona conozca energía eléctrica y que cuando ya el techo quede ahí, pero son 50 metros de techo y no hay un bombillo en ninguna parte. Entonces, la empresa dice, bueno, nosotros podemos ofrecer el servicio de la instalación de techos, pero también la instalación de servicios eléctricos. Entonces, también tenemos que tener esa área.
Y también dentro del área de techos, bueno, ¿quién va a vender nuestros productos? Bueno, entonces, encargados de atención en línea, vendedores de ruta, ¿cómo funciona para esta empresa el sistema? Ah, bueno, puede ser con recomendación, puede ser la publicidad en algunos puntos. También necesitamos una secretaria que cuando llamen atienda el teléfono. Necesitamos también, por ejemplo, el contador que se va a manejar todo lo que es el tema de inscribirnos en la SAT. Necesitamos alguien que también lleve el registro de compras y ventas, también la planilla, porque si tenemos otros trabajadores hay que pagar, hay que ver el tema legal en cuanto al X, porque muchas empresas dicen, ah, bueno, es que como yo no pago X, pero recordemos que la ley es la ley y después de 2 trabajadores, la ley exige que el patrono pague X, salvo que, por ejemplo, usted esté trabajando con servicios contratados y que las personas que prestan a usted el servicio lo hagan a través de una subcontratación donde la persona factura y usted les paga por el servicio que hacen, ¿verdad? ¿Es parte también de la organización? Sí, porque usted está definiendo cómo usted va a alcanzar el objetivo. Bueno, aparte de eso, necesito también ahí un área de operaciones porque nosotros tenemos que tener ahí nuevos diseños, nuevas, que esté investigando constantemente sobre qué materiales están implementando en los techos, sobre cuáles, cómo está funcionando la competencia también. Alguien que se encargue de la logística, es decir, cómo vamos a transportar nuestros productos o si, por ejemplo, a la hora de la compra de materiales, cómo va a ser al llegar a un determinado lugar. También necesitamos alguien que distribuya nuestra planta, cómo vamos a estar ubicados aquí en las oficinas. Eh, Tenemos recurso humano, que es lo más importante, y no hemos definido cómo va a ser. Si tenemos un departamento de recursos humanos, si nosotros cada vez que contratemos a alguien lo vamos a hacer nosotros mismos o vamos a hacerlo a través de una empresa de experta donde vamos a pedir una base de datos que ya cuente con los expertos, que ya los haya evaluado, que les haya hecho prueba de polígrafo, que les haya hecho las pruebas técnicas para ver si esta persona puede o no puede hacer el trabajo. ¿Qué más? Necesitamos una secretaria para cada departamento. Necesitamos también, hemos decidido que no solo vamos a trabajar a nivel nacional, sino que vamos a tener una sucursal por región, es decir, una nororiente, una en Petén, una en occidente, otra en suroccidente, etcétera. Entonces, todo eso vamos plasmando qué es lo que la empresa quiere hacer y de esa manera vamos trabajando. Solo les pido un momentito, por favor. No sé si tenemos alguna duda o comentario, compañeros, hasta el momento. ¿Vamos bien con el tema? Sí, licenciado. En estos momentos estoy cargando el trabajo siguiente de organización. Por favor, tiene la misma modalidad del trabajo anterior. Si se realiza en grupo, una introducción por cada integrante, al igual conclusiones. Sí, esa observación y colocar siempre los datos completos. Igual cualquier duda que surja respecto al trabajo, porque sí es un poquito más extenso que el anterior. Le voy a dejar de fecha, como dice, segundo examen parcial, pero todavía es relativo el siguiente examen, pero como el tiempo sabemos que en este semestre es un poco más corto, vamos a dejar para la semana del 6 de septiembre, lo vamos a dejar para el lunes 6 de septiembre. Tendríamos casi 2 semanas y media para poder realizar el trabajo. Si en caso hubiera alguna modificación o alguna alteración respecto a lo que es la fecha del examen, pues siempre se practicaría con la licenciada. Esa sería la información respecto al siguiente trabajo, previo a que nos dé tiempo para poder dar la información. Igual cualquier duda, estamos al WhatsApp. De igual manera, jóvenes, si de algún momento u otro yo llegara a silenciar el grupo de WhatsApp es porque se está compartiendo mucha información que no es referente al curso. Entonces, para cualquier duda, ya saben, muchos compañeros acá ya saben mi número personal, me pueden escribir cualquier duda respecto al curso. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado Juan Pablo. Bien, entonces, bien, Alejandra, sí les vamos a compartir la nota, pero lo vamos a hacer a través del sistema oficial. Existe una plataforma que se llama Soy Económicas, donde ustedes vieron sus notas del semestre pasado. Cuando ya esté cargada, ustedes van a poderlo hacer ahí.
Si no es hoy en la noche, es mañana temprano que ustedes ya van a tener acceso a su calificación. Bien, entonces cuando hablamos acerca del tema de organización, también organización es agrupar tareas para el logro de objetivos. ¿Cómo así? Usted define, bueno, este es el departamento de ventas, este es el departamento de compras, este es el departamento de servicio al cliente, este es el departamento de publicidad, este es el departamento de recursos humanos. Entonces vamos, no solo se trata de dividir, también se trata de agrupar las actividades. Eso se llama a través de lo que se conoce como departamentalización, donde vamos creando la estructura que la empresa necesita. También hablar de organización es asignar autoridad. La palabra autoridad es lo que a mí me confiere, los derechos que a mí me confiere mi puesto de trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos organizando, estamos asignando cuáles son las responsabilidades, pero también asignamos autoridad, es decir, los derechos a cada uno de los puestos de trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de que mire y qué va a pasar el otro semestre, ¿vamos a trabajar en línea o vamos a trabajar presencial? Es una decisión que no depende de mí. ¿Por qué? Porque hay otra instancia, hay una junta directiva, hay un consejo superior universitario, que son los que toman la decisión, y nosotros, que somos nivel operativo, estamos en la última línea y lo que tenemos que hacer es cumplir con las disposiciones que las autoridades nos indiquen. Bueno, pero por ejemplo, ¿usted tiene algo que se llama libertad de cátedra? Sí, yo tengo libertad de cátedra y por ejemplo, yo decido que el día de hoy vamos a trabajar en grupos, yo decido que el día de hoy vamos a hacer una actividad de 3 puntos, yo hoy puedo decidir que, por ejemplo, vamos a hacer una prueba corta, el día de hoy yo puedo decidir que los estudiantes van a poder exponer un tema. ¿Eso sí lo puedo hacer? Sí, porque es parte de la autoridad que yo tengo en mi salón de clases. Por ejemplo, usted es vendedor. Su función es ir y distribuir los productos, buscar nuevos clientes, establecer cuáles van a ser las rutas de trabajo. Pero, por ejemplo, precios. El vendedor tiene un catálogo y ahí es donde le marcan cuáles son los precios, cuáles son los porcentajes, etcétera. Y por eso es que hablamos que hay también un principio de flexibilidad y por eso hablamos también de que las normas son reglas estrictas, mientras que las políticas son normas blandas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si es un cliente que nos compra frecuentemente y son compras de 1 millón, compras de 2 millones de quetzales, el vendedor sabe que hay políticas, pero dice, bueno, voy a hacer una excepción porque este cliente es un cliente oro. Entonces, es ahí donde la política se dice que es una norma blanca, porque nos acepta una pequeña modificación para poder cumplir con este cliente. Pero el vendedor, para tomar esa decisión, tiene que consultarlo con su jefe, porque él no puede modificar las políticas de la empresa de la noche a la mañana. Tiene que consultarlo. Entonces, cada vez que nosotros creamos un puesto de trabajo, establecemos cuáles son sus responsabilidades y establecemos cuáles son sus derechos. Bien, parte de lo que es la organización es disponer cuál va a ser la organización de la estructura, tanto horizontal como vertical. Cuando hablamos de la organización horizontal, estamos hablando de la coordinación que existe entre los diferentes puestos de trabajo. Cuando usted dice, bueno, jefe de ventas, jefe de operaciones, jefe de contabilidad, jefe de recursos humanos, todos son jefes. Entonces, todos se encuentran en un mismo nivel jerárquico, pero todos deben de tener una coordinación, porque recordemos que la empresa es una unidad, y decimos los planes están unificados. Si bien es cierto, hay niveles tácticos, estratégicos, operativos, pero todos deben de trabajar de manera coordinada. Cuando hablamos acerca de la disposición vertical, la relación que hay entre jefes y subordinados, eso es importante dentro de una organización, que se respeten las líneas jerárquicas, ¿verdad? Entonces, todo eso forma parte de la organización. Voy a dejar de compartirles un momento esta diapositiva para que veamos un video
que ilustra lo que representa la organización a nivel empresarial. De lo que hemos hablado, ¿alguna duda en especial? ¿Alguno de ustedes ya ha pasado por esta etapa de organizar su empresa o organizar las actividades del departamento donde trabaja? Es complicado, licenciada. Es difícil porque, por ejemplo, delegar. Uno dice, es que tan fácil que es decir que otro haga las cosas. De verdad, no es fácil, porque para delegar, primero debe de conocer a las personas y sobre todo conocer su capacidad. Ay, es que yo lo conozco y es una buena persona. Sí, es buena persona, pero una cosa es la amistad y la otra es el puesto de trabajo. Incluso a veces enemistades, ¿verdad, Luis? Porque cuando las personas vienen y disponen, bueno, entonces usted organiza el departamento y resulta que de repente hay un ascenso y usted selecciona a alguien, los demás dicen, ¿por qué él sí, por qué yo no? A veces lo que hace que las empresas, cuando hay un puesto de supervisor o cuando hay un puesto de alguna jefatura, a veces prefieren traer a otra persona para evitar esos roces internos dentro de la empresa. Otras que sí tienen esa línea de que las personas tienen una línea de ascenso y cada vez van incrementando sus responsabilidades y su autoridad. Incluso si ustedes están formando una nueva empresa, que es lo que ustedes van a hacer, los que vayan a ser administradores en Administración 2, van a tener que organizarla. Entonces es parte de un proceso. Es la aplicación del proceso administrativo dentro de las empresas. ¿Alguna duda más? No, licenciado, no, realmente con lo que usted comentaba al principio, con el tema de que cuando las empresas son dirigidas por mismos familiares, o sea, que uno da una instrucción, el otro dice que sí, el otro dice no, mejor haz esto, no, ¿quién te dijo que hicieras esto? Yo te estoy diciendo que mejor hagas esto. Es complicado realmente trabajar en un ambiente así porque al final no hay una estructura jerárquicamente establecida para ni decir, bueno, ¿a quién se le va a hacer caso? ¿Verdad? Ahí todos son dueños al final, ¿verdad? No hay un dueño, no hay alguien que venga y diga, yo soy el dueño. Así es, Luis, y por eso es ahí donde nos damos cuenta que es necesario el tener las bases administrativas, porque cuando analizamos el tema de organización, hay un principio que se llama unidad de mando y dice que las personas deben de recibir órdenes de un solo jefe. Eso también lo que hace es evitar la duplicidad, porque si, por ejemplo, Juan Pablo es mi jefe y dice, mire, Natalia, el día de hoy trabajemos organización, pero luego recibo otra llamada de alguien y dice, por ejemplo, Gladys, mire, no, licenciada, hoy no vamos a trabajar organización, no que hoy trabaje mejor de una vez lo que es dirección. Y luego me dice alguien, no vamos a trabajar dirección, no que regresemos al tema de planificación. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y eso es lo que pasa en una empresa pequeña donde los puestos no están bien definidos y mucho se da en las empresas de carácter familiar. Es uno de los principales problemas donde la organización no está bien definida. Créanme que a nivel nacional es uno de los problemas que ustedes como administradores van a encontrar, que cuando ustedes vayan a hacer el diagnóstico administrativo y hagan un diagnóstico por proceso, donde evalúen cómo está la planeación, cómo está la organización, cómo está, por ejemplo, la integración, etcétera, 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 van a tener que ir analizando cada una de las etapas del proceso administrativo y evaluar si los principios se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, en la planeación, ¿existe planeación en la empresa? ¿Ustedes realmente tienen una misión, una visión, valores? ¿Ustedes, por ejemplo, realmente están apegando sus objetivos a la realidad o los definen como a ustedes se les antojan? Y los que acá son vendedores no me dejarán mentir que a veces las metas de venta pareciera que se las sacan del alma y no sé de dónde, porque realmente es que si este mes yo alcancé 50,000, lo que hacen es subirme de una vez el 25% y no hay un análisis de la realidad. O usted véndalo, mire cómo le hace, pero usted vende. Entonces, llega un momento en que el vendedor tiene una frustración si no alcanza la meta, o por ejemplo, aún peor, cuando hay empresas donde el vendedor no tiene salario base, sino que depende únicamente de las comisiones.
Es lo que un vendedor vive en nuestro país. No sé si alguno de ustedes ha trabajado bajo ese rubro. Y entonces uno dice, ¿y por qué entonces esta gente nunca alcanza las metas? Estamos mal. No, porque estamos plantando metas y estamos planteando objetivos que no se apegan a la realidad. Y entonces, ¿cuándo se van a alcanzar? Nunca, porque no son factibles. Y luego lo mismo pasa con los principios de la organización. Se dice, bueno, en esta empresa hay unidad de mando. No, aquí mandan todos. En esta empresa se respetan las vías jerárquicas. No. Acá el gerente dice una cosa, pero el gerente de ventas dice otra y el jefe de mercadeo dice otra. Y entonces, lo que viene a ser el último que está en la fila, pues a veces es regañado por todos porque nadie lo respeta. O a veces las personas se saltan las trancas y es al revés, ¿verdad? Por ejemplo, es que el gerente es mi cuate, estudió conmigo en la universidad, pero yo no estoy a nivel gerencia, sino que yo estoy a un nivel operativo, pero le voy a decir que me dé permiso. Entonces me voy con el gerente y digo, fíjese que tengo una situación de emergencia, andate vos, no te preocupes. Y mi jefe, ni enterado. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que ustedes van a encontrar a la hora de hacer un diagnóstico administrativo. Y tal vez me quedo corta con los ejemplos porque uno hasta se asombra de lo que uno puede encontrar en las empresas. Que, por ejemplo, acá en organización hablamos de lo que se llama tramo de control. Y dice que las personas debemos de tener una cantidad o un número de personas que realmente se puedan controlar. Es decir, por ejemplo, soy jefe o soy supervisor, pero tengo a mi cargo 150 personas. ¿Será que realmente las puedo supervisar bien? ¿O necesito otro puesto más en supervisión y que sea supervisor área B, área C, área D, etcétera? Porque realmente si le estoy recargando mucho el trabajo, tampoco va a poder controlar de una manera adecuada. Y es ahí donde se evalúa el tramo de control y se dice que cada persona debe de tener una cantidad de personas apropiada para poder supervisar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este videito de organización para que nos tomemos una idea de qué es organización, cuáles son sus principios y vamos a seguir con el contenido. Y después del video, si ustedes quieren opinar, si tienen alguna anécdota o alguna experiencia con respecto a organización, es bienvenida. Ganas de recibir la clase, sino que de ver la película completa, ¿verdad? Y terminar de matar la risa, pero un día de esto vamos a ver alguna. Les prometo que así va a ser. ¿Alguna duda en especial? ¿Algo que les haya llamado la atención? Solo lo importante que es en la organización el trabajo acabar, como dice, de todos. O sea, todos tienen que estar de acuerdo en alcanzar las metas y objetivos a pesar de que haya un organizador. Así es, o sea, hay que coordinar el trabajo. O sea, distribuimos tareas, pero no es que, bueno, entonces Luis trabaja por su parte, Eros hace esto por acá, luego Astrid hace su trabajo también, pero cada quien hace una parte del trabajo, pero necesita coordinarse. La coordinación en el tema de organización es vital. O sea, vemos cómo tiene que haber alguien que dirija a los demás, cómo es necesario respetar las líneas de mando, cómo debe de haber equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Entre más alto es un puesto, mayores son las responsabilidades y mayor es la autoridad. Mientras más pequeño es un puesto o más bajo es un puesto dentro de la organización, menor es la autoridad, pero menores son las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso mío, mi responsabilidad es el aula 211 y 210, curso de administración. Es que, mire, Natalia, el profesor de problemas no trabaja. No es mi responsabilidad. ¿Quién tiene que asumirlo? El coordinador de la jornada vespertina. A diferencia que el coordinador pues tiene que ver el tema de exámenes, tiene que ver, por ejemplo, equivalencias, tiene que ver que supervisar que todos los profesores estén en sus aulas, emitir un reporte si existe un problema. En cambio, mi responsabilidad es mi aula.
Entonces vemos como entre más pequeño es el puesto o más inferior es el puesto, es menor la autoridad porque yo no puedo tomar decisiones. Yo no les puedo decir, miren señores, a partir de hoy solo vamos a usar Classroom y ahí nos vamos a evaluar. Yo no puedo tomar esa decisión. Dependo de lo que la autoridad diga. Entonces, vemos que tiene que haber una equidad entre responsabilidad y autoridad. También vimos que había una especialización. Hablar de organización es hablar de especialización. El hablar de la organización surge con Fayol, porque él habla acerca de la importancia de la organización, de la asignación de tareas, de la división del trabajo para alcanzar la especialización. Por ejemplo, muchos de nosotros somos contadores porque nos graduamos de contador, pero no tenemos la experiencia. Vemos como alguien que trabaja por una empresa o que se dedica únicamente a contabilidades, usted dirá, ¿cómo le alcanza el 15 para emitir los recibos, hacer los pagos de los impuestos y etcétera? Es la especialización, es eso lo que hace. O, por ejemplo, vemos a alguien que se dedica a costurar y, por ejemplo, pega 500 zíperes en un día, que es lo que pasa en las maquilas, o hacen 1,200 pantalones, pero esta persona solo puede pegar zíperes. El otro operario solo puede hacer ruedos. El otro operario solo puede quitar los hilos que están de más en el pantalón. El otro operario solo los empaca. El otro operario solo los plancha. Cada operario solo conoce una parte del proceso. Y es ahí donde se necesita la coordinación, como lo decía la compañera. ¿Qué más observaron? ¿Qué les gustó? ¿O no les gustan los videos de los Minions? ¿Buscamos otros? No, a mí sí me gustaron, Lick. Muy bien. ¿Algo más que haya llamado la atención? Con el entusiasmo que trabajan, con que se hacen las cosas, realmente yo creo que mucho de lo que se hace, no solo en lo laboral, ¿verdad? Sino que también en nuestro entorno familiar, es la actitud con que uno hace las cosas. Yo creo que eso es algo muy importante. Excelente. Qué bueno que lo apreció. Dicen los expertos que la empresa se debe desarrollar en el tema de competencias bajo un triángulo, donde existe el conocimiento, es decir, yo conozco las cosas, donde se tiene la destreza, es decir, yo sé cómo se hace, pero lo que dice Luis, la actitud. Por ejemplo, vemos que para participar en un juego de baloncesto, la mayoría de estas personas son muy altas, pero eso no quiere decir que alguien que tenga baja estatura pueda jugar, lo puede hacer. Yo no le puedo colocar altura a la persona. Yo no le puedo enseñar cómo jugar básquetbol, sí, pero la actitud para jugarlo y para llegar a alcanzar las metas depende de la persona. Y ese es el triángulo de las competencias, el hablar acerca de ese equilibrio que tiene que existir entre el conocimiento, la habilidad y la actitud de las personas. En la vida hay que ser entusiastas, porque si nuestra actitud no es la más correcta o no es la más adecuada, muchas veces las cosas no funcionan. Por ejemplo, vamos a instituciones donde entramos y, por ejemplo, vemos allá guardia de seguridad, pero como que fuera artista de cine que uno dice, ay, ese policía me lo llevo. Y aparte de eso, vemos aquellas instalaciones súper bien, y aquel lobby, y el logo, y los uniformes, y la gente así, muy planchadita y todo. Pero cuando usted llega y la actitud es, no te miro, o ¿qué quiere? Nada, que un buenos días, un gusto saludarlo, pase adelante, estamos para servirle. De nada sirvió toda esa pantalla porque la actitud de la gente acabó con la imagen. Entonces la actitud es vital en nuestra vida. Gracias por esa observación, Luis. ¿Alguna cosita más que han visto? Entonces, si yo les digo que resumiendo ese video, me digan qué es organizar, ¿qué definición me darían? Llevar un orden, respetar jerarquías, respetar las reglas, trabajar en equipo.
Muy bien, Janina. O sea, hablar de organizar es hablar de dividir el trabajo. Ella habla de algo importante, respetar las líneas jerárquicas, las líneas de comunicación. Excelente. Eso es organizar, es dividir el trabajo, porque una sola persona no lo puede hacer todo. Tenemos que dividirlo. Y sobre todo tenemos que ordenar, tenemos que coordinar. Excelente. Bien, entonces eso es hablar de organización y es por eso que todas estas funciones, el delegar, el asignar, el agrupar, forma parte de la organización. Nosotros vamos a escuchar frecuentemente que nos dicen, ¿y qué tipo de organización es la empresa? La organización formal e informal existe dentro de una empresa. La formal es la que está dada por el reglamento, porque no creamos que un organigrama se hace y es como yo quiera. No, un organigrama debe de definirse y debe de ser aprobado por la junta directiva. En el caso de las organizaciones e instituciones como por ejemplo el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comunicaciones, todas estas instituciones, las municipalidades, se rigen por la UNSEC. Y es ahí donde se establece bajo una regla orgánica, una ley orgánica, perdón, cómo va a estar definida la estructura de esa organización. Y si con el tiempo se evalúa que se requiere una actualización, debe de ser sometido a la junta directiva para definir si procede o no procede. Entonces nosotros no podemos llegar a una empresa y cambiar el organigrama porque se nos antoja. Es una propuesta de reestructura y es la junta directiva quien la debe aprobar. En esa organización formal, relaciones exclusivamente por nuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, pensemos en que yo soy parte del departamento de contabilidad y mi compañero Eros Barrios es el jefe del departamento contable. En la organización formal de la empresa, por ejemplo, Eros dice, Natalia, mire, ya viene el fin de mes y hay que presentar el tema de los impuestos y también hay que presentar, ahora que estamos ya en el mes de agosto, hay que presentar una proyección del flujo de efectivo de cómo vamos a estar en los meses de octubre, noviembre y diciembre ante la junta directiva y yo quiero ese informe para el día de hoy. Entonces mi respuesta es, no tenga pena, licenciado Eros, yo lo voy a trabajar el día de hoy, le presento la propuesta mañana a primera hora para que usted lo supervise y usted me diga cuáles son los cambios que yo tengo que hacer. Por ejemplo, en el caso de Ashley, ella es la encargada del tema de ventas y pues necesito que ella me brinde información acerca de cuáles son sus proyecciones de ventas, cómo piensan que se van a manejar las ventas en esos meses, también para ponernos de acuerdo con Andrea, que es la encargada del departamento de producción, para que ella pueda hacer la adquisición de materias primas necesarias y que de esa manera cumplamos con el objetivo de la empresa, que es incrementar en un 15% las ventas para el año 2022 y que cumpla con las estrategias que la empresa ha diseñado. Entonces, todo es una comunicación y todo lo que hablamos, Eros, Ashley, Andrea, es en relación a nuestros puestos de trabajo. Esa es la organización formal. Pero somos personas. El ser humano es un ser social. Y también en la organización se da la organización informal. ¿Y esta cuál es? Ay, bueno, entonces nos sentamos en la misma mesa a la hora del almuerzo y le digo yo, por ejemplo, a Janina, ¿vio la novela anoche? Y Janina, ¿qué dice? Ah, yo no miro novelas. Ah, mire, están pasando una buenísima a las 10 de la noche, que mire que se trata de esto y del otro. Y por ejemplo, y Juan Pablo, ¿y usted a qué se dedica aparte de estar acá en la oficina? Ah, pues que fíjense que yo en mi casa tenemos una tienda y proveemos huevos, leche, y, ay, mire, ya cómo da y que no sé qué. Y entonces ya comenzamos a hablar de muchas cosas menos del trabajo. Esa es la comunicación informal. La organización informal. Y se necesita, sí, porque a veces esa organización informal es necesaria, incluso cuando hay chismes, ¿verdad? Y dicen, ay, ya se enteró que dicen que van a mover al jefe de ventas. Y Eros siente así como que, ¿a qué hora si me quitan a mí el puesto? Y entonces,
y nos comunicamos y hablamos de la novela, hablamos del cuchubal, hablamos del convivio, hablamos de todo, menos de la empresa. Entonces, en la organización formal, la relación es estrictamente en relación a los puestos de trabajo, mientras que en la organización informal, la comunicación es social, la comunicación es de cualquier cosa no vinculado al trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé si entendemos la diferencia entre formal e informal. Informal sería así como cuando en la empresa a veces se organizan convivios, como usted dijo. Sí, convivio y que, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, el cumpleaños, eso, celebraciones y una serie de relaciones, pero que no tienen que ver con la actividad laboral. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias, porque imagínense que, por ejemplo, yo ya pasé por muchas instituciones, créanme que públicas, privadas, y de las que yo recuerdo, de las que a uno no se le olvida, trabajé en una institución donde no podíamos usar el teléfono, donde entrábamos a las 5 de la mañana y, por ejemplo, dejábamos el celular cada quien en su locker con llave y todo lo demás, y 0 llamadas. O sea, 0 llamadas. Y en el departamento que yo estaba, la persona era militar. Y recuerdo muy bien que, por ejemplo, hasta nos hizo cubículos porque no quería que platicáramos. A veces nos pasaba que en un descuidito ya medio nos movíamos nosotros y platicábamos, pero era prohibido. Mientras él estaba en la oficina, nadie, pero absoluto, o sea, hizo los cubículos alrededor de la oficina de él y así como que yo sentía los ojos en la espalda y un control total. Y después ya se quitó eso del teléfono, pero volvieron las llamadas y no recuerdo que les puse a ir al baño. Entonces uno ya sabía que era que si alguien quería hablar por teléfono, decía, ahorita voy a ir al baño. Y ya sabíamos que a eso iba, ¿verdad? Pero son de las situaciones que viví y créanme que todo es necesario. Y a veces es necesario poner normas, porque también sucede a donde hay lugares que la gente se dedica más a la comunicación social a través de sus redes que prestar atención al trabajo. Y es por eso que a veces algunas instituciones bloquean el uso de redes, bloquean el uso del teléfono. ¿Existe? Sí existe. Yo conozco instituciones donde las personas dicen, pero miren, el día no me llame. Y en la noche yo le pongo un mensajito cuando ya me pueda llamar porque no pueden usar teléfono. ¿Ustedes han conocido instituciones como esas? Pues en la empresa donde trabajan mis papás sí le quitan el teléfono a las personas cuando ingresan para que no se distraigan, va. Muy bien, Janina. ¿Sí, Luis? Fíjese que, bueno, donde yo trabajo también aplican esta técnica, pero ahí lo hacen más por privacidad de los datos que se manejan. Son acuerdos que se llegan con el cliente, entonces por manejo de confidencialidad se hace eso de que no podemos utilizar los teléfonos dentro del site. Muy bien. ¿Lindsay? Sí, Lindsay, cuénteme. Sí, gracias, licenciada. Sí, en el caso de donde trabaja mi papá, que es en Ban Rural, por ejemplo, no les dejan utilizar tampoco el celular. Muy bien. Sí, es parte de la seguridad. Imagínense si se manejan aspectos financieros y una fuga de información, o pensemos que no pasó nada mal, o sea, que la persona lo que estaba mandando es un mensaje a su familia, pero que por esos azares del destino alguien que haya retirado una fuerte cantidad o de repente se ha filtrado una información. Entonces, es parte de esa seguridad industrial de información que las empresas necesitan. O los descuidos que pueden darse por el teléfono. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajé para el Departamento de Tránsito, PNC, y recuerdo que estábamos en la creación del tema del observatorio de los accidentes de tránsito y haciendo una investigación se estableció que la principal causa, muchos dicen es que no usaba cinturón, eso es un atenuante, porque cuántas personas utilizan cinturón al conducir, pero se mueren a la hora de un accidente. Entonces, el usar cinturón debe hacerse, sí, como protección, pero no es la causa principal del accidente. Se llegó a establecer que la causa principal era el estado de ánimo del conductor, porque pensemos en alguien
que en este momento le llaman y le dicen que su mamá acaba de fallecer y tiene que conducir. Créanme que lo que menos mira uno es la carretera y lo que menos está pendiente uno es de semáforos. Uno va pensando en que tiene que llegar a su casa volando. O pensemos en alguien que tiene un hijo enfermo. Entonces, es por eso que los expertos dicen que la principal causa de los accidentes es el estado de ánimo del conductor. ¿Cuántos accidentes laborales hay? Porque la persona está viendo el teléfono en lugar de prestarle atención al equipo que está utilizando. Yo sé que miramos memes donde nos reímos porque la gente se cayó, porque va con su teléfono y no vio el camino y nos causa gracia. Pero realmente no es para reírse, es para prestar un poquito de atención de cómo cada cosa en su lugar. Yo no digo que sea malo entretenerse en el teléfono, sí es bueno. Si a veces uno se pasa ahí riendo un buen rato, pero todo en un momento y en un lugar, porque todo necesita atención. Especialmente en el terreno personal. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos platicando con alguien, pero lo que menos estamos haciendo es escuchando porque estamos viendo el teléfono? Y después dijimos sí, y cuando dice, mira, ¿qué tal cosa? ¿Y a qué horas te dije que sí? No prestó atención. Es ahí donde decimos, de ahí viene el establecer normas, que es lo que requiere la organización también. El fijar cuáles van a ser las normas en cada puesto de trabajo. Por ejemplo, Luis decía, es confidencial. En el caso de la compañera Lindsay, por la institución también es confidencial. En otros dicen, pues prohibido celebrar cumpleaños. Pues hay que acatar lo que se dice. Recordemos que uno como trabajador debe de apegarse a lo que la institución nos dice. Y es parte de lo que vamos a aprender en integración. Hombre adecuado para el puesto adecuado. Usted nunca va a hacer que la empresa cambie para que un trabajador llegue. Es el trabajador quien debe de adaptarse a las condiciones de la empresa. Ay, es que a las 8 de la mañana muy temprano para entrar a trabajar. Yo creo que más o menos como a las 10, ya con mi refacción, ya de repente ahí ya puedo arrancar motores. Pues quédese en su casa. ¿Qué empresa va a cambiar el horario para que usted llegue a trabajar? Ninguna. Entonces, es el trabajador quien se adapta, pero todo eso tiene que estar establecido dentro de la organización, ¿verdad? ¿Algo que quieran agregar? Vamos a hablar acerca de los principios de la organización. No existe organización si no hay objetivos. No existe administración si no hay objetivos. La organización de una empresa debe de estar orientada hacia los objetivos. El objetivo de la empresa es vender a nivel nacional. Entonces tienen que haber vendedores en todo el país. ¿Por qué? Porque entonces mi estructura está orientada a los objetivos. Es que parte de las funciones de la empresa es contar con un personal calificado. Bueno, entonces tengo un departamento de recursos humanos que estudia, que analiza cuáles son las necesidades de capacitación y diseña programas de capacitación que permitan cumplir con esos objetivos. La eficiencia de la organización. La organización es eficiente si nos ayuda a alcanzar objetivos, si me ayuda a alcanzar las metas de la empresa. De lo contrario, no sirve. ¿Cómo así? Es que tengo un departamento de recursos humanos, tengo una gerencia de operaciones, tengo una gerencia de ventas, tengo una gerencia de asuntos jurídicos, pero no alcanzamos las metas. No vendemos, estamos siempre demandados, el personal, pues cada quien anda por su lado, todos los días hay conflictos nuevos, el gerente nunca está, y cada vez que se le busca no aparece. Perdóneme, pero si su organigrama y su estructura no sirve. ¿Por qué? Porque no ayuda a cumplir los objetivos de la empresa.
La organización se sustenta en una esfera administrativa que se le puede llamar tramo de control o esfera de control. Eso se refiere al número límite de personas subordinadas. Son 5, son 10 puestos, son 15, son 20. ¿Cuántos puestos son realmente los que una persona puede supervisar o puede tener a su cargo? Por ejemplo, si hablo de puestos de trabajo, un coordinador tiene a su cargo profesores y titulares y profesores auxiliares. Por ejemplo, en los cursos del primer ciclo hay 17 aulas, 17 secciones y cada profesor atiende 2 aulas. Entonces, por lo tanto, hay 17 profesores titulares y 17 profesores interinos a cargo de cada coordinador. Este coordinador tiene un jefe. Por ejemplo, en el caso nosotros del área común, está la licenciada Tania Gudiel, que ella es la subjefa del área común y coordinadora de la jornada vespertina. En la jornada vespertina, ella es la jefa de todos nosotros, de todos los cursos. En la jornada nocturna, ella tiene comunicación directa con cada coordinador. Y sobre ella está el jefe de área común. El jefe de área común tiene que reportar a la junta directiva. Entonces, es una cadena. Y ahí lo que vamos viendo es cuántos puestos son los que van a estar bajo cada una de las jefaturas. Hay empresas donde solo tenemos un supervisor y tenemos 500 personas abajo. Y al final siempre hay problemas, que si hubieron problemas con las conexiones, que si falló la energía eléctrica, que si de repente pues se perdieron elementos en la bodega. La persona no se da abasto. Y es ahí donde usted tiene que decir, bueno, entonces vamos a crear jefe, subjefe, o vamos a crear jefe, vamos a crear encargado de departamento, de unidad, porque entonces de ahí va a depender. Vemos cómo hay empresas que tienen directores, tienen gerentes, tienen coordinadores. Va a depender de la magnitud de la empresa y lo que la empresa hace, cómo podemos distribuir. Por ejemplo, Luis, en su área, ¿usted tiene personas a su cargo o es nivel operativo el suyo? Lo que pasa es que yo trabajo como en una empresa, bueno, si lo han escuchado, una BPO, es como ver un tipo call center, pero solo que nosotros prestamos servicios financieros. Indirectamente sí tengo persona a mi cargo, porque pues yo me encargo de estructurar, bueno, hacer los estados financieros, pero por ejemplo nosotros todo lo trabajamos vía correo, ¿verdad? Entonces la gente que está a mi cargo, la que me reporta a mí, no está acá, pues unos están en Ecuador, otros están en El Salvador y otros se encuentran en Colombia. Pero coordinar eso realmente sí, uno, se requiere carácter y pues también se requiere una buena organización, ¿verdad? Con uno mismo y también entender las culturas de otros lugares, ¿verdad? Porque no es algo muy complejo, realmente es complejo trabajar así. Porque hay cosas que uno puede decir que le parece normal, pero resulta que para ellos no es ofensivo. Entonces, ¿cuántos países están a su cargo? yo tengo 3. 3, Ecuador, o sea que El Salvador, sí, dijo. Y Colombia. Y Colombia, o sea que a su cargo, por ejemplo, ¿son 3 personas nada más o estas personas todavía hay más abajo? No, o sea, es que bueno, esa estructura la que yo manejo es mera, bueno, no complicada, porque mira, yo aquí en Guatemala pues tengo que coordinarme con el área de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, entonces solo ahí son como 4 personas. Localmente del país me tengo que tener contacto también con los que se encargan de cobrar, con el que se encarga de tesorería, con el contador general y con el controller, o sea, o el financiero. Entonces al final tengo contacto con tanto la gente de arriba como con la de abajo, ¿verdad? Entonces estoy como que en el punto medio, entonces yo tengo que coordinarme ahí. Pero, por ejemplo, los que están arriba, todo eso es coordinación. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, a usted les da órdenes? Pues es como unas 15 por ahí. Entonces, ese es su tramo de control. Porque, por ejemplo, a la hora que dicen, mire, Luis, es que, por ejemplo, en Ecuador no presentaron los estados financieros. Bueno, aquí hay 5 personas. Y de estas 5 personas falló fulanito de tal. Y en El Salvador tengo a otras 5. Bueno, entonces las 5 de El Salvador y las 5 de Colombia. Entonces, su tramo de control terminan siendo 15 personas. Oye. Sí, Lindsay.
Perdón, licenciada, yo tengo una duda. Por Ujú. ejemplo, en el tramo de control o la esfera administrativa, ¿cuántos empleados es el mínimo que una persona o el máximo que una persona puede tener a su cargo? ¿O depende de qué área esté en función? Depende de qué área esté, porque por ejemplo en el caso de Luis, él nos habla de 15 personas con las que pues él es el que va a dar la cara ante el gerente o ante el encargado de finanzas, pero que él es el que tiene que supervisar y exigir el trabajo de ellos. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 17 titulares y 17 auxiliares, son 34. Y si hablamos, por ejemplo, en el caso de cada uno de nosotros, va a depender del área donde nos encontremos y la complejidad. Pensemos, por ejemplo, un médico a la hora de una operación. Hay un instrumentista, hay la persona que coloca la anestesia, está el cirujano. Entonces, digamos, ¿cuántas personas dependen directamente de la instrucción de este médico para poder alcanzar la operación con éxito? Entonces, va a depender de la complejidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, puede ser que digan, mire, y aquí hay otra persona para que usted la supervise, y aquí hay otra, y la persona aguanta y dice, yo puedo, pero llega un momento en que ya no controla. Y es ahí donde se dice, bueno, aquí ya se tiene que contratar un supervisor más, porque nos damos cuenta, Luis atiende 3 países, pero si es a nivel latinoamericano, hay alguien que supervisa Argentina, hay alguien que supervisa Ecuador, etcétera. Entonces, van a ir supervisando por áreas, va a depender de la complejidad de la empresa. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. También cuando hablamos de organización, hablamos de la jerarquización. Tienen que estar claras las líneas de autoridad. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el supervisor? ¿Quién es el subordinado? ¿Quién está en la última línea? Porque de esa manera tenemos un esquema claro de la organización. Y sobre todo, siempre que hablamos de organización, tiene que haber especialización, porque se debe de dividir el trabajo. Una persona no lo puede hacer todo. Se tiene que delegar, ¿verdad? Me quedo por acá el día de hoy y no porque ya no quiera seguir hablando, sino porque ya son las 3:30 y ni cuenta me di. Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda en especial